Buenas amigos de su programa Principalmente. En esta ocasión contaremos con la presencia del profesor Richard Benoit y la profesora Betty Soto, con quien trataremos importantes temas relacionados con los métodos alternativos de resolución de conflictos, particularmente con el arbitraje. No se lo pierdan. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Si tu bebé es prematuro, mucho ojo con la retinopatía de la prematuridad. Es una enfermedad de los ojos que puede afectar la visión de tu bebé. Cuanto más prematuro y bajo peso nace el niño, existen mucho más posibilidades de padecer la enfermedad. Si la retinopatía no es detectada a tiempo, a través de un examen oftalmológico antes de la 4ª semana de nacido, puede producir complicaciones oculares, incluso la ceguera. En el mundo existen 60.000 niños ciegos por retinopatía de la prematuridad, de los cuales 25.000 viven en América Latina. Campaña de prevención de la ceguera por retinopatía del prematuro, con el aval de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Saludos amigos de Principalmente. Hoy Principalmente cuenta con la presencia de un distinguido abogado dominicano. Se trata del doctor Richard Benoit. El profesor Richard Benoit, además de un intenso ejercicio profesional en todos los tribunales del país, también tiene una dilatada carrera académica. En su ejercicio como profesional en los tribunales de la República, como en su ejercicio académico, el doctor Richard Benoit se ha destacado y ha desarrollado todas sus destrezas y habilidades en una materia novedosa del derecho que tiene que ver con la solución alternativa de conflictos. Es nueva porque ciertamente en República Dominicana esta materia comienza a descollar a partir de la promulgación y la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, pero que aún se fortalece más después de la proclamación de la Constitución del año 2010. Pues con Richard vamos a tratar este tema que yo sé que será de interés de todos los amigos de Principalmente. Richard, un placer tenerte por aquí. Encantado, Radamés, muchísimas gracias por la invitación. Richard, vamos a explicarle a los amigos de Principalmente en qué consiste la solución alternativa de conflictos y qué impacto puede tener esto en el sistema de justicia en República Dominicana. Bien. La solución alternativa de conflicto, primero quiero hacerte una pequeña introducción histórica. Surge en los Estados Unidos en los años 60, precisamente buscando descongestionar el sistema judicial, donde se podría llegar a soluciones fuera del tribunal que fueran menos costosas y que no sobrecargaran el sistema de justicia. En la República Dominicana, evidentemente, a principios de los años 90 y ya durante todo el periodo que transcurre a partir de ahí, se empiezan a identificar los métodos de resolución alternativa de conflictos que están consignados en nuestra legislación. Contrario a otros países que tienen leyes específicas sobre solución de controversias, en la República Dominicana estas soluciones y estos métodos están consignados en nuestra diferente legislación. Y evidentemente con la proclamación, como tú acabas de decir, de la Constitución del año 2010, se constitucionaliza la figura de la solución de controversia en manos del Ministerio Público, sobre todo para los aspectos penales que sean acción pública a instancia privada, que conlleven unas posibles soluciones para descongestionar el sistema y que no tenga que llegarse hasta las últimas consecuencias.
Pero también dentro del marco de la legislación tenemos el Código de Trabajo que establece la conciliación como un método también de solución de controversia previo a la celebración del juicio. La mediación que le establece tanto el Código Procesal Penal como la propia Constitución de la República, y también está la negociación que le establece el Código Civil. Por supuesto, el arbitraje, que es otro de los métodos, está consignado en varias legislaciones especiales, como la Ley 5087, la ley que crea el Centro de Resolución de Controversia adscrito a las cámaras de comercio. Y así, en la legislación nacional vemos que la solución de controversia está en manos de, en muchas ocasiones, de la justicia jurisdiccional y de la justicia privada, como en el caso del arbitraje. Pero en el caso de la mediación también, que es una de las figuras más interesantes, esa está diseminada por todo el ámbito jurídico y social de la República Dominicana. Y en el caso específico de la mediación, tenemos áreas como la económica, la social, la política, donde ha sido el método por excelencia para solucionar situaciones que ha involucrado a diferentes actores a lo largo de toda nuestra vida democrática. No hay dudas de que los métodos de resolución alternativa de disputas plantean algunos beneficios y que se van a verificar en esos aspectos vinculados a lo que tú mencionabas del congestionamiento de los tribunales, pero siendo la justicia, digamos, tradicionalmente identificado como el espacio institucional de la solución de los conflictos, ¿en qué medida la comunidad jurídica y en general las personas involucradas en conflictos se va generando confianza en esa otra manera de solucionar los conflictos? Mira, es bastante interesante porque ¿qué te plantean estos diferentes métodos? Te están dando una solución alterna al sistema judicial para resolver un problema que muchas veces se puede resolver conversando o donde cada una de las partes puede exponer su punto de vista y llegar a un punto medio. Te pongo un ejemplo de mediación. En Santiago hubo un conflicto por el Parque León Jiménez. Eso fue un caso que nosotros estudiamos cuando, junto al Instituto Canadiense de Resolución de Controversias, hicimos un curso sobre mediación y sobre la tercera parte neutral. Se convocó a la comunidad en el seno de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Cada uno planteó su punto de vista y se analizaron las coincidencias y las divergencias. Las coincidencias en cuanto a la administración y manejo del parque eran más que las divergencias. Y nosotros, como tercera parte neutral, el grupo que estábamos en ese curso en ese momento, pudimos ayudar a la comunidad y, siendo un ente que no tiene ningún interés en ese problema, pudimos encauzarle la solución. Y de ahí en adelante la comunidad logró solucionar sus diferencias con la mediación de un grupo de personas que esencialmente tenían el carácter de neutralidad en ese proceso. Y así la gente fue cobrando confianza. Así hay otros aspectos en el ámbito social que se puede mencionar. Aquí la mediación se ha utilizado, pero no se había identificado como un método per se, porque todos recordamos que en las zonas rurales, por ejemplo, cuando hay un alcalde pedáneo, que es la primera autoridad que tiene esa comunidad, por lo general es una persona muy respetada. Todo el mundo va donde él a que medie en una situación antes de que eso pueda llegar a un proceso que involucre a la policía o que involucre al Ministerio Público. Y ahí vemos una figura por excelencia que nosotros hemos tenido durante, digamos, décadas y que todavía se utiliza. Otra de las figuras que también, te estoy hablando del aspecto social, que es una figura clave, el cura párroco, que en muchas ocasiones sirve como mediador entre las partes y logra una avenencia para solucionar un conflicto social o un conflicto de tipo económico, cuando hay problemas
entre dos colindantes o cuando hay problemas entre dos vecinos por situaciones cotidianas que muchas veces por la falta de comunicación no se pueden resolver. Richard, tú has hablado de la mediación, este tema de la mediación que se menciona también en varios ordenamientos, por ejemplo en el caso penal que se cita en la codificación, incluso luego la Suprema Corte en la resolución en la cual reglamenta, ¿no?, las fórmulas alternativas, básicamente el tema de la conciliación y la mediación, pues vuelve y desarrolla esto. Siempre, pues también, bueno, en el caso de lo que es el reglamento del CRC también, que habla de también un reglamento de mediación también. Ahora bien, ¿cómo se diferencia la mediación del arbitraje, así como de otros métodos alternativos, ¿no? Porque yo sé que, y sobre todo los amigos televidentes deben entender que el rol del mediador no es el rol del árbitro, no es el rol de ese, vamos a decir, un juez que va a decidir una cuestión, sino que es otra, ¿no? Mira, es fundamental en la mediación que el mediador sea una tercera parte neutral. O sea, que no tenga ningún vínculo con las partes que acuden al mediador para solucionar su controversia o su situación. En el caso de la conciliación está judicializada porque la contempla el Código Laboral y está en manos del juez, acompañado de los vocales que componen junto con el juez el tribunal. En el caso del arbitraje, el arbitraje es una justicia privada, donde las partes eligen a sus jueces de una lista de árbitros que previamente ha consignado el Centro de Resolución de Controversia de la Cámara de Comercio a la cual esté adscrito. La mediación en materia de arbitraje está consignada en los reglamentos y es, digamos, una etapa previa donde la misma Cámara agota en algunos casos. Específicamente, el aspecto de la mediación, lo más interesante es que el mediador, primero, tiene que ser neutral y mantenerse neutral. Segundo, debe tener la capacidad para poder entender, comprender y lograr que las partes lleguen a una avenencia. El mediador no propone soluciones, como lo hace el negociador o como lo hace el árbitro, que el árbitro dicta un laudo y establece una solución. El mediador tiene que lograr que sean las partes que lleguen a una solución y que las partes se empoderen con todos los elementos de ese proceso para poder solucionar ellos su situación. Acercar las partes. Acercar a las partes, y en el momento que el mediador se sienta que puede tomar partido o se puede ver afectado por la situación que une a las partes o que disgrega a las partes, en ese momento el mediador está llamado a dejar la mediación, según las reglas internacionales que se establecen para la mediación. Richard, entonces en el caso específico del mediador, el mediador puede ser seleccionado por la parte, el mediador puede ser recomendado a instancia, en este caso del Ministerio Público, o un tercero que no tiene que ver absolutamente nada con el conflicto que se plantea. Hay diferentes etapas. En el caso del ordenamiento procesal penal, la Constitución pone en manos del Ministerio Público la mediación para solucionar las situaciones que se le presentan como juez de la querella, el juez primigenio donde acuden las partes. El Ministerio Público, de una manera muy inteligente, tiene equipos de mediadores para situaciones que le presentan cuando van a las fiscalías barriales. Y más que verte con un fiscal, tú te estás viendo con un mediador que tiene la preparación y la capacidad para lograr que las partes logren una avenencia o lleguen a una avenencia y puedan entender que lo está dividiendo es una situación que muchas veces falta de comunicación y donde ese mediador no va a tomar participación. En el caso ya de la acción pública, instancia privada, el juez, porque es una acción directa, el juez es el que ejerce la función mandatoria por el Código
de la mediación y trata de que las partes lleguen a una avenencia, porque ¿qué es lo que ha querido el código con esta figura? Involucrar esta figura y consignar esta figura. Lo que ha querido es descongestionar precisamente el sistema judicial y que cosas que se pueden solucionar con la mediación de un juez y que las partes pueden llegar a un acuerdo, pues el mismo código plantea que se utilice ese método de solución de controversia para que las partes se vayan con una solución ante la autoridad que han acudido, que en ese caso es un juez. En el caso específico del Ministerio Público, tiene un papel preponderante y sumamente importante cuando asume el papel de mediador, siempre y cuando se mantenga neutral y no vea el proceso como necesariamente que hay que judicializarlo, sino tratar de buscar una solución en ese instante y que las partes lleguen a una avenencia. Richard, tú mencionabas hace un rato dentro del menú, digamos, la materia laboral, sí. Mencionaste los vocales. Yo quisiera hacer una reflexión primero, pero creo que va a permitir hacerte una pregunta que no es solo relativa a lo laboral, sino a todas las soluciones alternas de conflicto. En el Código de Trabajo, la conciliación, digamos que se prevé con la figura de los también el apoyo de los vocales, pero se da en un entorno que es nosotros los abogados con las togas puestas. Sí. Y yo diría que sin tener una idea bélica del proceso necesariamente, de algún modo es el uniforme de combate de los abogados. Cierto. Entonces, no sé si hay estadística, no me parece, no me parece que sea muy relevante la cantidad de casos que se resuelvan como consecuencia de alguna actuación o algún papel, digamos, propiamente de mediación o de colaboración en eso de los vocales. Por lo menos cuando yo algunas veces he ido a un tribunal laboral, es un papel más, con todo el respeto de los vocales, más simbólico o por cumplimiento de la ley, ¿no? Hago esta pregunta porque debe haber algunos protocolos, buenas prácticas, en todo el tema de estas soluciones alternativas de conflicto. Hay un entorno que preparar, digamos, el lugar más adecuado para lograr un acuerdo es así, en una sala de audiencia, cuando hay más audiencias esperando, y eso no lo digo solo en materia laboral, sino también cómo podría ser en un ámbito de familia, cómo podría ser también en el ámbito que corresponde al Ministerio Público, y cuál es tu visión sobre eso. Mira, es interesantísimo eso que tú planteas, porque en materia laboral, esa fase preliminar de conciliación era una fase administrativa que estaba fuera del tribunal. Pero ¿qué pasaba? Que los abogados en muchas ocasiones se iban directo al tribunal, obviaban las autoridades administrativas. Cuando el caso llegaba a la Suprema Corte de Justicia, cuando se le planteaba a la Suprema Corte de Justicia, no se ha agotado el preliminar de conciliación, la Suprema no le quedaba más que casar la sentencia y enviar eso otra vez a la fase inicial. O sea, estamos hablando de que un proceso judicializado que pasaron 3, 4, 5 años, que pasó por primera instancia, que pasó por una corte y que llegó a la Suprema Corte de Justicia, tiene que empezar de cero. Sabiamente, el legislador del 92 judicializó la conciliación para evitar ese tipo de situaciones. Quizá la sala de audiencia no sea el lugar más propicio, porque como tú dices, el abogado va con su uniforme de batalla, pero todo va a depender de la inteligencia de ese abogado y la sagacidad de ese juez para tratar de que las partes lleguen a una avenencia. Porque cuando tú le dices al cliente que el valor del dinero en el tiempo, él se va a ahorrar una cantidad X si se llega a un acuerdo en ese momento y se concilia el proceso, entonces tú vas a ser más inteligente y tu cliente todavía va a ganar más en el momento en que tú le resuelves el problema en una primera audiencia. Muchos abogados podrán ver, sobre todo el abogado que tiene un ejercicio dilatado en el litigio y que ha vivido toda su vida del litigio, una solución rápida puede ser que la vea como un atentado a sus honorarios y a su trabajo. No, no es así.
Porque en la medida que tú puedes solucionar un caso en menor tiempo, tú también ganas. Porque ese desgaste que sufre un abogado en el ejercicio profesional de pasarse 4, 5, 6 años con un proceso, se siente. Se siente. Y cuando tú lo puedes solucionar de una manera eficaz y que las partes queden satisfechas, entonces tú has hecho una de las labores que también te manda la misma ley y el código de ética del mismo colegio de abogados, de servir con presteza al cliente. Ahora, bueno, no sé si nos quede tiempo, pero Richard, quizá podemos dejarla para la próxima, luego de la pausa, pero es bueno ver, Richard, que esos abogados litigantes promueven los acuerdos una vez que puedan predecir qué va a ocurrir con el litigio, ¿no? Y ahí el tema laboral, que tiene una jurisprudencia tan constante, ¿no? Pues hace que uno vea, diga, bueno, es que yo sé por dónde va a venir el tema, ¿no? O sea que yo creo que a veces también, y bueno, me gustaría escuchar tu parecer, en esas materias que están un poco huérfanas, vamos a decir, de una jurisprudencia todavía sólida, constante, ¿no? Que uno pueda predecir, que haya predictibilidad en lo que es el conflicto, entonces tú puedas decir, bueno, si se llega o no de acuerdo, ¿no? Fíjate, lo que pasa en este caso es que nosotros como abogados, cuando nos llega un expediente, lo analizamos. Claro. Y nuestra función es una función de medios, no de resultados. En el caso de que vaya a mano de un mediador, o que vaya a mano de un árbitro, o que vaya a mano de un juez de la jurisdicción ordinaria, quien decide es un tercero. Entonces, el abogado tiene la sagacidad de ver qué puede pasar en el tiempo con ese caso por las pruebas que el cliente te ha aportado. Claro. Y, como tú dices, con una jurisprudencia constante en una materia como la materia laboral, tú puedes recomendarle al cliente, mire, las posibilidades de su caso, todos los casos que llegan son un 50%, la posibilidad de su caso un 20%, por esto, por esto, por esto, por esto. Y ser tú un ente de conciliación con tu cliente para hacerle ver que es mejor llegar a una solución conciliada y negociada que pasarse 5 años en un proceso. Eso es lo que ocurre en materia laboral. En materia laboral hay muchas salidas transaccionales producto de eso, ¿no? De manera que eso es así. En que se llega al acuerdo. Claro. Bien, Richard, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa. En el próximo segmento vamos a seguir tratando este y otro tema de sumo interés. Seguimos, amigos, principalmente hoy un programa especial, porque en la primera parte de este programa estamos contando con la grata presencia del profesor Richard Benoit, y en la segunda parte, lo vamos a hacer de 2 partes, contaremos con la presencia de la doctora Betty Soto. También son temas correlacionados, porque tanto la resolución alternativa de conflicto como el arbitraje se parecen, tienen diferentes denominaciones. Está dentro del arbitraje, es una fórmula, ¿no? Es un método de solución alternativa de conflictos. Los RAC, correcto, decían, ¿no? Sí. Y la verdad que exactamente, esta parte ha resultado ser muy interesante porque, como dijimos en principio, el profesor Richard Martínez, una de sus especialidades es esta, aparte de que imparte esta docencia en la universidad. Tiene varios años manejando la materia y enseñando la materia en la universidad. Yo recuerdo magistrado Samuel Arias, que los grandes precursores, ¿no? Hace muchos años de que se impartiera esa Samuel materia. Arias empezó a hablar de eso en la universidad y en los seminarios, los cursos, ¿no? Interesante materia, porque además es un breve, vamos a decir, acercamiento a lo que en otras sociedades más avanzadas que la nuestra se le ha dado en llamar la justicia restaurativa, aunque tiene otro tipo de connotación, donde están los mediadores, donde ya se acerca la víctima con el victimario, donde se busca la verdad, la conciliación.
de las partes y el perdón. Claro. La justicia restaurativa llega un poco más lejos, pero ya es un pequeño ensayo y un acercamiento. Richard, ¿qué tanto hemos avanzado en República Dominicana en términos de este método alternativo de solución de conflictos? Bastante. Yo creo que nosotros hemos avanzado en la medida que nuestra legislación ha ido avanzando, nosotros hemos ido avanzando y el ciudadano de a pie ha ido cambiando la mentalidad. Porque fíjate, un factor importantísimo para que estos métodos funcionen es que el ciudadano los entienda y los acepte, pero que también que comprenda que una solución alterna al sistema judicial le va a redituar mayores beneficios que ir a un proceso de litigio, a un proceso litigioso. A partir de la Constitución del año 2010, se constitucionalizan esos métodos. ¿Y qué hace el constituyente? Que pone a cargo del Ministerio Público la aplicación de la figura de la mediación, que ya previamente el legislador adjetivo había establecido en el Código Procesal Penal, pero también el legislador lo había establecido en el sistema educativo, con la Ley General de Educación, que es la mediación escolar. Lo había establecido también en el sistema de niños, niñas y adolescentes y familia, cuando se dicta el código que rige esa materia, donde manda a que haya una conciliación o una mediación, cualquiera de los dos métodos, con profesionales de la conducta, donde no hay una interacción directa del Ministerio Público más que como receptor de la querella en esta materia, y se ponga en manos de expertos de la conducta la mediación, porque cuando hay menores, por ejemplo, la ley es muy celosa en que el trato que se le dé a esos menores sea un trato privado y donde se respete la integridad del menor. Y luego esa mediación, ese proceso, si se llega a un acuerdo, pasa entonces a través del Ministerio Público, donde el juez de primera instancia, para que homologue esa decisión y ya entonces eso tenga, en el caso de que se cumpla con todo el requisito, esa decisión esté avalada por un juez. En el caso de la mediación escolar es sumamente importante, sobre todo por los cambios que se han dado en nuestra sociedad, donde ahora mismo en las escuelas hay situaciones de pandillismo, hay situaciones de violencia entre estudiantes o estudiantes hacia profesores o padres contra profesores, que son situaciones que muchas veces no las vemos porque no estamos en ese día a día, pero que se dan. Entonces, cuando se utiliza el método de la mediación para solucionar esas controversias, pues las partes quedan satisfechas. Nuestra sociedad va avanzando porque ya vamos entendiendo que no solamente el sistema judicial el que puede darnos una solución, sino que todos los órganos o todas las opciones que nos da la ley nos pueden dar una solución más expedita que el mismo sistema judicial, porque el sistema judicial nuestro, como todos los sistemas judiciales del mundo, están sobrecargados de acciones que son llevadas por los ciudadanos. Y humanamente es imposible para un juez dar una solución, como dice la ley, en el caso de en materia civil, que son 30 días, cuando tú tienes 80 audiencias en un día. Como tú conoces 80 expedientes en un día, después termina esas audiencias y tiene que ir entonces a darle solución a esos casos que quedan en estado de fallo. Entonces, estos métodos de solución de controversia han venido a alivianar el sistema judicial y ha venido también a ayudar al ciudadano a que pueda encontrar una solución mucho más rápida. Richard, pero ¿y el abogado dominicano? O sea, que tiene esa formación predominante hacia el litigio, porque a nosotros nos dan, el procedimiento civil que incluye hasta las vías de ejecución, pasando por los incidentes, las demandas, etcétera. Pero esto de los RAC, ¿no? de las fórmulas de resolución alternativa de controversias, esto como que no, quizá en la parte del curricular, que yo sé que sí, que se da, pero no tanto quizás, Richard, como quizás requeriría esto, ¿no? Mira, ¿qué tú crees de eso? Eso ha ido cambiando, porque las universidades entendieron
con el contacto con los métodos de solución de controversia, que había que introducir una materia que fuera obligatoria, no una electiva. Exacto, porque antes era electiva. Antes era electiva, ahora es obligatoria. ¿Qué ha pasado con esto? Quizás en este momento no todos los abogados utilizan los métodos de solución de controversia porque no conocen las figuras. Pero los abogados que se están formando de los últimos 12 años sí conocen de las figuras. Y yo te diría que al cabo de 20 años, que es más o menos el tiempo en que tú puedes medir un cambio sustancial en la aplicación de una medida que se tome, van a tener los métodos de solución de controversia a la mano y van a tratar de aplicarlos para ayudar también en la solución de los conflictos. Porque te pongo un ejemplo, la ley de divorcio. El primer conciliador que establece la ley de divorcio es el abogado. Sí. Pero muchas veces el abogado no ejerce esa conciliación porque no tiene las herramientas adecuadas para poder trabajar con dos personas que tienen un conflicto de tipo marital. Entonces, ya con esta nueva mentalidad que las mismas universidades han tenido y los cambios que han introducido en el PENSA, va a llevar a que los nuevos abogados tengan las herramientas necesarias para poder aplicar los métodos alternos de solución de controversia. Bien, yo creo que ha sido muy edificante la participación del profesor Richard Benoit y evidentemente que Richard quedará emplazado, como decimos aquí. Richard es un abogado muy completo. Sí, porque hay además otro tema interesantísimo que Richard maneja. Ojalá que no haya que recurrir a una resolución alternativa para traerlo de nuevo aquí. Hacerlo de nuevo. Les gusten. Sí, pero Richard, ha sido un placer tenerte aquí. Esta será tu primera y no la última participación aquí en Principalmente. Gracias por venir, Richard. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Si tu bebé es prematuro, mucho ojo con la retinopatía de la prematuridad. Es una enfermedad de los ojos que puede afectar la visión de tu bebé. Cuanto más prematuro y bajo peso nace el niño, existen mucho más posibilidades de padecer la enfermedad. Si la retinopatía no es detectada a tiempo, a través de un examen oftalmológico antes de la 4ª semana de nacido, puede producir complicaciones oculares, incluso la ceguera. En el mundo existen 60.000 niños ciegos por retinopatía de la prematuridad, de los cuales 25.000 viven en América Latina. Campaña de prevención de la ceguera por retinopatía del prematuro, con el aval de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Seguimos, amigos, Principalmente. Ahora, como lo anunciaron, en esta segunda parte, contamos con la presencia de la profesora Betty Soto, que además de ser una especialista en derecho del arbitraje, también se maneja en solución alternativa de conflictos. Una amplia trayectoria profesional, a pesar de su juventud. Tiene también una experiencia académica, profesora universitaria, y su ejercicio profesional también lo ha combinado con un ejercicio específicamente en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. Así es. De manera que la doctora Betty Soto es una actora de primer orden en términos de la práctica, del ejercicio de lo que tiene que ver con el arbitraje en República Dominicana.
Un placer tenerla por aquí, profesora, principalmente es un verdadero honor. Como usted vio, la primera parte del programa de hoy tuvimos la presencia del profesor Richard Benoit, amigo suyo. Profesora, ¿cómo usted siente, siendo usted una actora de primer orden, sobre todo en términos prácticos, cómo usted siente que ha avanzado en República Dominicana en los últimos años el derecho del arbitraje en nuestro país? Bueno, primero agradecerles por la invitación y qué bueno que iniciamos con ese tema, pues el arbitraje, tal y como escuchaba la parte histórica que comentaba Richard respecto de la evolución de los métodos alternos de resolución de controversias. Yo me atrevería a decir que uno de esos métodos que más ha evolucionado de manera positiva en la República Dominicana es pues el arbitraje. Y me atrevería también a afirmar que se ha convertido en el método más popular de resolución de controversias a nivel mundial y asimismo en República Dominicana. Pues es una figura que existe desde la promulgación del Código, nuestro Código Civil, y se ha popularizado con la promulgación de la Ley 489 del 2008 sobre arbitraje comercial. O sea, se ha convertido verdaderamente en un método muy utilizado para la resolución de conflictos de índole comercial en República Dominicana. Como a propósito de esa ley de arbitraje comercial, quizás como punto de partida para el arbitraje y la regulación vigente en República Dominicana, ¿cuáles son las características del arbitraje comercial como está regulado en esa ley? Y si basta solo la normativa, digamos, legal, o si hay que leerse por ahí lo que dicen ustedes de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, lo que dice la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, o sea, hay normas, reglamentos también. Bueno, yo diría que de manera general nuestra ley es una ley que fue creada sobre los principios de la ley modelo de UNCITRAL de arbitraje, lo cual lo hace una ley, digamos, que respeta todos los principios internacionales de arbitraje, que a pesar que existen otros reglamentos, dependiendo del foro que sea seleccionado por la parte, pues se respetan esos lineamientos en esas normativas. Lo que tenemos nosotros que cuidar es que las partes al momento de solucionar este método, pues que lo hayan hecho de manera voluntaria, haciéndolo así expreso dentro de un contrato o dentro de un documento de compromiso que se haya suscrito de manera posterior al surgimiento del conflicto. Betty, hemos hablado durante todo el programa, desde la primera parte, de los métodos alternativos de resolución de conflictos, particularmente en este caso del arbitraje. ¿Por qué yo como ciudadano, como empresa, quiero resolver un tema mediante arbitraje y no por la vía judicial ordinaria? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas que me presenta particularmente el arbitraje a la hora de yo solucionar un conflicto por esta vía, a la hora de yo establecer esa cláusula arbitral dentro de un contrato de manera anticipada y no irme directamente a los tribunales del orden judicial que la Constitución y las leyes disponen ahí gratuitamente para yo poder accesar a la justicia y a una solución al conflicto que yo tengo? Bueno, tú has tocado puntos muy importantes y me voy a enfocar en cada uno de ellos. Como tú bien mencionas, o sea, ¿qué importancia tiene para un ciudadano común, para un empresario, seleccionar el arbitraje como método de resolución? Pues básicamente yo me inclinaría por decirte que cuando estamos hablando de controversias de índole comercial, como su nombre lo indica, de comercio, en la que se encuentra envuelto un negocio, una transacción económica, pues digamos que es muy importante para las partes el tema económico. Y precisamente al momento de tú resolver una controversia, cuando hay una operación de por medio, pues lo que buscas es celeridad, poderla resolver a tiempo para que ese dinero en el tiempo no pierda valor. Entonces eso te ofrece el arbitraje, te ofrece celeridad, algo que también es muy importante para los ciudadanos, para las empresas, te ofrece confidencialidad que no la encuentras en los tribunales de justicia ordinaria. Y entiendo que ahí radica la diferencia. Mencionaste un tema muy importante que es el tema de acceso gratuito a la justicia, pues soy de firme opinión que en los casos donde se encuentran involucradas sumas importantes de dinero, pues evidentemente el arbitraje, aunque tiene un costo en comparación con la justicia ordinaria, pues al final se va a traducir en un método más económico, porque vas a recuperar
las sumas envueltas o la operación envuelta va a hacerse viviente, digamos que de manera más rápida. O sea, estamos hablando de un método en el que tú vas a resolver un problema de una transacción o de un conflicto de índole comercial en un lapso de 12 a 18 meses contra la justicia ordinaria que pudiese tomarse en una primera instancia 2, 3 años para luego ir a una apelación y una casación que podría convertirse eterna. Profesora, es importante para los amigos principalmente, que es un público muy variopinto, desde profesionales del derecho, estudiantes de derecho, pero también la inmensa mayoría son personas del pueblo. Entonces, cuando se habla de arbitraje, Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, Cámara de Comercio y Producción de Santiago, ¿y en qué consistirá eso? ¿Qué se necesita para yo ir a un arbitraje? ¿Cuáles son las condiciones que se deben reunir? ¿Tiene que estipularlo un contrato que lo establezca previamente entre las partes contractuantes? ¿O puedo yo ir a buscar un arbitraje porque tengo determinado conflicto de carácter económico con otra persona, aunque no esté consignado y ni estipulado en el contrato que liga a la parte? Bueno, básicamente en ambos escenarios es posible tener el arbitraje, pues nuestra ley y los reglamentos vigentes, tanto de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo como de Santiago, prevén que las partes puedan convenir establecer este método dentro de su mismo contrato de manera previa a que surja la controversia, o pudiesen pactarlo en un documento de compromiso posterior al surgimiento del conflicto. Ese, digamos, que es el principal requisito para que exista el arbitraje, que es la autonomía, que es la voluntad de las partes, o sea, el que las partes acuerden irse a esa jurisdicción arbitral. Entonces, suponiendo tanto que lo establezca el contrato, el acuerdo, o que no lo establezca, pero siempre que lo establezca, cuando se presenta la controversia y van a la Cámara de Producción, a la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, para poner un caso, las partes deciden sobre los árbitros a llevar, o la Cámara le establece los árbitros que ellos deben escoger. No. Nuestro reglamento del 2011, el reglamento de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, pues dispone que las partes, cada una de ellas, proponen a un coárbitro, y dentro de esos coárbitros ellos seleccionan al presidente, en el caso de que sea un tribunal colegiado de 3, pues existe la posibilidad de que el conflicto sea conocido por un árbitro único, y en ese caso las partes de mutuo acuerdo pudieran elegir a la persona que fungiría como árbitro único. En el único caso en el que el centro, en el órgano de su bufete directivo, selecciona ese presidente o ese árbitro único que conocerá de la controversia, es en el caso de que las partes entre ellas no se hayan puesto de acuerdo con respecto a la selección de los árbitros. Los honorarios de esos árbitros, ¿van por cuenta de las partes o la Cámara cubre los honorarios? No, va por cuenta de las partes. Va por cuenta de las partes, y ello va a depender del monto y de las pretensiones envueltas en la reclamación. Ya sabemos que la decisión está en manos de árbitros, no propiamente de jueces. Es correcto. Y usted ha dicho de algunas ventajas de los tiempos con que se pueden obtener soluciones. Ahora, me gustaría que usted abundara sobre otro aspecto, la eficacia de esas decisiones. ¿Qué diferencia hay entre tener una sentencia emitida por un juez de la República a un laudo, ¿no? Que es como se llama, de un panel de árbitros o de un árbitro único? Esa es otra de las ventajas que tiene este proceso, a diferencia de otros métodos de resolución de controversia, y es que la decisión es definitiva y de ejecución inmediata, al igual que una sentencia de un tribunal de carácter ordinario. Pues en el caso de los laudos emitidos por las cámaras, por los centros adscritos a las cámaras de comercio, la ley le da la facultad
de que sean ejecutados sin que tengan que pasar por un proceso de homologación ante un tribunal de la justicia ordinaria. Lo que quiere decir es que una vez un panel arbitral evacua un laudo arbitral, pues su ejecución se hace inmediata conforme los mismos procedimientos que deben agotarse si es una sentencia de un tribunal ordinario. Y tienen que, en el sistema ordinario, uno puede recurrir a las cortes de apelación. ¿Hay un nivel de apelación? No, en el caso de los laudos arbitrales, pues los mismos son inapelables. Y el único recurso que establece la Ley 489 del 2008 es pues el recurso de nulidad, que puede invocarse única y exclusivamente si se dieran las causales establecidas en el artículo 12 de dicha ley, que se refieren básicamente a violaciones, por ejemplo, del debido proceso, de que se demuestre la imparcialidad de algún árbitro. En esos casos específicos, pues la ley dispone recurrir a ese recurso de nulidad. Y esa acción o recurso de nulidad suspendería entonces la ejecución de, mientras se conoce. Suspende en ese momento, en el caso de que sea invocado, suspende la ejecución del laudo. Profesora, yo le tengo una pregunta con respecto a este punto, y es, en los contratos se establece la cláusula arbitral, que aunque pueda ser concebido el proceso de arbitraje después por un acuerdo que usted mencionó anteriormente. Entonces, creo que en un momentito debemos de ir a una pausa. Le voy a dejar la pregunta entonces para que cuando retornemos de los anuncios comerciales podamos responderla. Pero se trata de los contratos del Estado. Cuando el Estado contrata con empresas extranjeras, ¿puede utilizarse la cláusula arbitral? ¿Y qué efecto tendría las decisiones? ¿Cuál sería el tribunal competente para conocer de estas cláusulas de los contratos del Estado con particulares extranjeros? Y bueno, vamos a aprovechar. Vamos a hacer la pausa. En el próximo segmento la profesora va a responder la inquietud de Francisco. Seguimos, amigos, principalmente hoy con la grata presencia de la profesora Betty Soto. Profesora, Francisco le hacía una pregunta. En el segmento anterior habíamos quedado con la pregunta sobre los contratos del Estado, contratos públicos, convenidos con particulares extranjeros. Si en este tipo de contrato puede contemplarse la cláusula arbitral, en dado caso, cuál sería la jurisdicción competente para conocer de los mismos, cuál sería la eficacia de esta cláusula y de las decisiones emitidas por estos árbitros en el caso de que se pueda incluir en un contrato del Estado una cláusula arbitral. Pues la respuesta es positiva. Definitivamente pueden incluirse cláusulas arbitrales dentro de los contratos que suscribe el Estado con empresas internacionales. De hecho, es una práctica que a nivel internacional es muy utilizada, no solamente utilizando foros locales, sino también foros internacionales. Pues todo va a depender de la nacionalidad de las partes que suscriban el contrato con el Estado. Pues igual la misma ley de arbitraje prevé que el Estado suscribe este tipo de cláusulas. Asimismo, establece un mecanismo en el caso de que un contrato de índole estatal incluya la cláusula arbitral, pues establece un mecanismo de representación para estos casos, asimismo como un mecanismo de notificación distinto a que si fuese un arbitraje comercial. Igualmente pudiese ser conocido ante un foro ad hoc o un arbitraje institucional que, como hablamos, podría ser nacional ante los centros adscritos a las cámaras de comercio o ante otros foros como la Corte Internacional de Arbitraje, CIADI y otro tipo de foros internacionales de arbitraje. Profesora, hablábamos en principio de que existen en República Dominicana dos cámaras de comercio y producción,
la de Santo Domingo y la de Santiago, que son las únicas que están habilitadas para conocer este tipo de arbitraje, o hay en otras provincias cámaras de comercio y producción que también están habilitadas para conocer de casos de arbitraje. De hecho, ahora mismo se ha fundado recientemente el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Puerto Plata. Igualmente tenemos conocimiento de que la Cámara de Espaillat también dio apertura a su centro de arbitraje. Igualmente nosotros le hemos estado dando asesoría a la Cámara de Comercio de Higüey, que también está en el proceso de formación de su centro de arbitraje. Y si mal no recuerdo, también la Cámara de San Pedro y de la Romana están en ese proceso. O sea que, como hablábamos inicialmente, pues esto demuestra que el arbitraje se ha ido convirtiendo en un método efectivo de resolución de controversias y que de esa manera en los distintos polos del país pues se han ido formando centros de arbitraje. Pero evidentemente que me imagino que la que mayor volumen de trabajo tiene es la Cámara de Santo Domingo. Pues así es, porque digamos que el primero en formarse luego de la promulgación de la Ley 5087 en el año 89, pues se funda el Centro de Resolución de Controversia de la Cámara de Santo Domingo, siendo el primero, la primera cámara que crea este tipo de centros. ¿Dónde deben registrarse me imagino que debe ser pero quisiera que usted nos lo explique, los componentes, los directivos, por ejemplo, de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, y vamos a decir todas las cámaras, bajo qué órgano del Estado tienen la supervisión las cámaras de comercio y producción. Sí. ¿Qué organismo del Estado lo supervisa, sus decisiones, sus operaciones, y a quienes deben rendir algún tipo de cuentas sobre todo el movimiento que se produce en la misma? Conforme la Ley 5087, el órgano supervisor de las cámaras de comercio y sus funciones es el Ministerio de Industria y Comercio. El Ministerio de Industria y Comercio, no solamente en las funciones de registro mercantil, sino en todas las otras funciones realizadas por las cámaras de comercio, pues es el órgano del Estado supervisor de las cámaras de comercio. Pero en cuanto a las decisiones arbitrales, no tiene ningún tipo de competencia. No, para nada. Respecto de las decisiones arbitrales, pues los paneles arbitrales, al igual que los tribunales de carácter ordinario, son totalmente independientes. Perfecto. Me quedó de la pregunta que hizo Francisco anteriormente, de si el Estado podía pactar un compromiso cuando era con un extranjero, una empresa extranjera. Me pregunto que si en sus contratos con nacionales, por ejemplo, dominicanos o empresas dominicanas, también es posible acudir al arbitraje, sí, pactarlo, digamos. Pues sí, es perfectamente posible. De hecho, como mencionaba Richard en el segmento anterior, pues el arbitraje es uno de los métodos reconocidos por nuestra Constitución del 2010 y libremente pudiera una parte que suscriba un contrato con el Estado solicitar o convenir con ese órgano estatal, pues que sea incluida una cláusula arbitral. O sea, no hay ningún impedimento de índole normativo o legal que impida la suscripción de dicha cláusula. ¿Cómo viene, profesora Soto, el tema de la inversión extranjera, la seguridad jurídica y el arbitraje en la República Dominicana? Es decir, los métodos alternativos de resolución de conflictos traen soluciones más económicas en cierta medida y más rápidas, más expeditas. Entonces, ante soluciones de este tipo, que evidentemente usted había mencionado que las empresas las prefieren por el mantenimiento del valor del dinero en el tiempo y de los activos que tengan, ¿cómo impacta en la inversión extranjera en la República Dominicana, viéndolo desde un tema de seguridad jurídica, el arbitraje en ese sentido? Yo soy de opinión de que los métodos alternos de resolución de controversias, sobre todo el arbitraje, le brindan al inversionista extranjero muchas garantías
y sobre todo por lo que hablas del tema de la seguridad jurídica, pues le da a ellos la posibilidad de seleccionar los especialistas que van a conocer de su controversia. Tú sabes que nosotros podemos ir a los tribunales ordinarios para conocer, por ejemplo, un tema de marca, un tema de propiedad intelectual, y no necesariamente el juez al que le corresponda conocer de ese caso sea especialista en esa materia. Sin embargo, en el arbitraje ellos tendrían la garantía de poder seleccionar un experto que ellos se van a sentir con la confianza de que va a decidir con cierto criterio, lo que quizás no le sucedería en la justicia ordinaria. Igualmente lo que hablábamos de la celeridad, o sea, estamos hablando de inversiones, de personas que vienen a invertir ciertas cantidades de dinero que cuando se le presenta cualquier conflicto necesitan de una solución especializada pero también célere. Entonces eso es algo que le brinda al inversionista que venga a la República Dominicana ciertas garantías y sobre todo que posiciona a la República Dominicana dentro de un mundo, digamos que ya globalizado, a competir con otros países de la región que sí permiten y brindan un sistema arbitral eficiente. Eso quiere decir, profesora, que la implementación del derecho arbitral en República Dominicana ha venido a contribuir a algo que es fundamental en el desarrollo y el posicionamiento económico de los países, que es la seguridad jurídica. Así es. ¿Usted cree que esto le da mayores posibilidades a la República Dominicana, sobre todo de insertarse en los mercados internacionales? Yo pienso que sí, y de hecho eso lo podemos ver con la suscripción de los últimos acuerdos comerciales que ha suscrito la República Dominicana de importancia. Pues ese es uno de los requisitos que, por ejemplo, en el caso del DERECAFTA, al momento de su negociación se estableció como método para brindar esa seguridad a esos inversionistas. Tenemos leyes, por ejemplo, quizás no tan recientes, pero como la Ley 173, que brinda protección a aquellas personas que quieran distribuir sus productos en la República Dominicana, establecen un método previo de resolución de controversias antes de irse a un tribunal. Pues es reconocido a nivel mundial que esos métodos, pues, dentro de lo que es el comercio exterior y las transacciones comerciales y las transacciones de índole económico, pues se ha demostrado que son el método por excelencia. Entonces yo pienso que la República Dominicana evolucionar, promover este tipo de métodos, pues definitivamente lo inserta dentro de un mercado bastante competitivo, pues a nivel regional, Panamá, otras islas del Caribe, México, países de la región, pues están también bastante avanzados en lo que es la utilización del arbitraje para la solución de este tipo de controversias. Bien, profesora, la verdad que para nosotros ha sido un honor tenerla aquí principalmente, y como decimos aquí, usted quedará emplazada para una próxima participación, porque la verdad que el tema es sumamente interesante y, como usted dice, se va cada día adquiriendo más actualidad y preponderancia en República Dominicana. De manera que un placer y un honor tenerla aquí principalmente. Muchísimas gracias, y para mí un honor de verdad que poder volver a acompañarles.